Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilson Herrera. El día de hoy les voy a explicar el ejemplo 21.7 del libro de física de Sir Szymanski para física, electricidad y magnetismo. En este caso, el tema que estamos viendo son campos eléctricos. Eh, para iniciar este problema, empezaremos leyéndolo. A ustedes se los dejaré aquí para que lo puedan leer. Cuando las terminales de una batería se conectan a dos placas conductoras paralelas con un pequeño espacio entre ellas, las cargas resultantes sobre las placas originan un campo eléctrico aproximadamente uniforme entre las placas. Si las placas están separadas por 1 centímetro y se conectan a una batería de 100 voltios, como se ve aquí en el campo eléctrico apunta verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Entonces, las incógnitas A. Si un electrón con carga menos 1,60 por 10 a la menos 6 coulombs, una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, está en reposo, se libera desde la placa superior, ¿cuál es su aceleración? B. ¿Qué rapidez y qué energía cinética adquiere cuando viaja hasta la placa inferior? C. ¿Cuánto tiempo se requiere para recorrer esta distancia? Listo. Entonces, para la realización de este ejercicio, tendremos en cuenta el diagrama que está aquí, en el cual tendremos que primero analizar los principios de campo eléctrico, lo cual dice que cuando tenemos unas cargas que se generan alrededor de todo el campo, a pesar de que no hayan cargas aquí implícitas, van a generar un campo. En este caso, como tenemos positivo y negativo, el campo, al energizarse así, el campo va a ir hacia arriba, como indican las flechas. En este caso dice que el electrón que nosotros vamos a tener, la carga, va a ir hacia abajo. Teniendo en cuenta eso, las incógnitas que necesitamos hallar es la aceleración en el punto A, en el punto B, la velocidad y la energía cinética cuando la partícula inicia desde la parte superior de las placas hacia la placa inferior, y el tiempo en el que se demora hacer ese proceso de bajar de la placa superior a la placa inferior. Listo. Para eso tenemos los siguientes datos. Tenemos el campo eléctrico que nos lo dan, que es de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Tenemos la distancia y, que es la distancia entre las placas, que es de 1 centímetro. Tenemos la masa, que es de 9 menos 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Listo. Para esto necesitaremos volver a las fórmulas principales de la aceleración constante. Para eso vamos a ver que la aceleración normal, cualquier aceleración, va a ser igual a fuerza sobre masa. Listo, eso lo tenemos claro. Ahora, como tenemos esto, que va a ser en el vector, o sea, la partícula solo se va a mover en el eje Y, esto lo vamos a tener en cuenta y vamos a poner que esta es la aceleración en Y. Para esto vamos a tener en cuenta que la fuerza va a ser igual a la carga por el campo. A la carga por el campo. Listo, ya tenemos eso. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Decimos que la aceleración va a ser igual a la carga por el campo, en este caso sería menos 1,60 por 10 a la menos 6 coulombs, esto está en coulombs, por el campo, que en este caso es 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Todo esto lo vamos a dividir sobre la masa. ¿Qué es la masa? Esta masa que tenemos aquí, que es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Realizamos los cálculos pertinentes que debemos hacer y obtenemos que la aceleración en Y va a ser de 1 menos 1,76 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo. Con esto ya tenemos
el punto A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar el tablero para tener espacio para hacer el resto de cálculos. Entonces borramos acá. Reemplazamos aquí, ya que tenemos aceleración en Y, ya no es una incógnita. Y esto nos va a servir para la siguiente, para hallar la velocidad, que es 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Al cuadrado. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad en Y? Por todo lo vamos a hallar en Y porque estamos en el eje Y. Eso hay que tenerlo claro desde el inicio al analizar el ejercicio. Vamos a usar la fórmula pues que tenemos de toda la vida, donde tenemos incógnitas de velocidad en Y, aceleración y la distancia. Para esto, la fórmula tenía incógnitas de velocidad final en Y velocidad inicial. Pero la velocidad inicial en Y es 0. Entonces no la ponemos. Esta unidad está elevada al cuadrado, por lo que al sacar la raíz, pues ya nos queda la fórmula. Entonces decimos que la velocidad en Y va a ser igual a la raíz de 2 veces la aceleración, que ya la conocemos, que es menos 1,76 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado por, aquí expandimos un poquito más la raíz, por Y. Pero ojo, aquí hay que tener una aclaración. El Y que nos están pidiendo no es el Y que está de aquí a aquí en el eje positivo, sino nos lo están pidiendo desde la partícula, desde el electrón hasta donde baja, hasta la placa inferior. ¿Qué quiere decir? Que esto va hacia abajo, o sea, se empieza a medir desde el eje de referencia como si esto fuera cero. ¿Qué quiere decir? Que esto es negativo. Entonces, tenemos que la distancia en Y es de 1 por 10 a la 2, que son centímetros. Listo. A menos 2, estos son metros. Listo. Tenemos esto así. Operamos y tenemos que la velocidad en Y va a ser igual a 5,9 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Listo. Listo. Tenemos el punto B en la velocidad. Listo. Ya que tenemos nuestra velocidad, ahora podemos hallar la fórmula de la energía cinética. Para eso tenemos que recordar la fórmula de la energía cinética. ¿Cómo es la fórmula de la energía cinética? Es energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo, tenemos esa fórmula. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar. ¿Tenemos la masa? Sí, tenemos la masa. ¿Tenemos la velocidad? La tenemos. Listo. Reemplazamos la masa. Entonces sería 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Entonces esto sería 5,9 por 10 a las 6 metros sobre segundos. Esto al cuadrado. Listo. Al operar esto tenemos que nuestra energía cinética es de 1,6. Listo. 1,6 por 10 a la menos 17 joules. Listo. Ya tenemos la velocidad y tenemos la energía cinética. Completamos el punto B. Reemplazamos aquí. Vamos a primero reemplazar la velocidad. Dice que es 5,9 por 10 a las 6 metros sobre segundos.
Y la energía cinética, que es 1.6 por 10 a la menos 17 joules. Listo. Ya tenemos esas dos incógnitas hechas. Por último, usaremos la fórmula de aceleración, en la cual tenemos las variables de tiempo, velocidad en y, velocidad inicial en y y la aceleración. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que esto es 0. ¿Listo? Lo único que nos queda es reemplazar. El tiempo es la velocidad en y, que es esta, que es 5,9 por 10 a la 6 metros sobre segundos, sobre la aceleración en y, que es menos 1,76 por 10 a la 15 metros sobre segundos al cuadrado. Metros se van, segundos, aquí está segundo, nos quedan segundos, y tenemos que el tiempo, esto es en valor absoluto porque el tiempo no puede ser negativo, dice que es 3,4 por 10 a la menos 9 segundos. Listo, con eso acabaríamos el ejercicio, completando el punto C, que es 3,4 por 10 a la menos 9 segundos. Y listo. Esa sería la resolución del ejercicio. A la hora de resolver estos ejercicios hay que tener en cuenta que no importa dónde tengamos nuestro eje de referencia, lo importante es que sea desde el punto que tenemos el electrón. ¿Qué quiere decir? Si nos están pidiendo una distancia recorrida entre un punto y un punto, tenemos que analizar desde dónde está el punto. Si nos están pidiendo que lo hagamos desde la placa superior a la placa inferior, vamos a tener en cuenta que la distancia que recorrió desde el punto A hasta el punto B va a ser negativa. Por esta razón, en la velocidad, cuando la calculamos, y es negativo, pero no siempre va a ser ese caso. Y con esto terminaríamos el ejercicio 21.7 de campos eléctricos del libro de Sear Szymanski de física, electricidad y magnetismo. Gracias. Para el complemento del ejercicio anterior, resolveremos la pregunta problema 21.12, que dice así. Yo se la pondré por acá para que la puedan ver. Si usted camina sobre una alfombra de nylon y luego toca un objeto metálico grande, como una perilla, puede recibir una chispa como una descarga. ¿Por qué tiende a ocurrir esto en los días más secos que en los húmedos? ¿Y por qué es menos probable recibir una descarga de un nodo si toca un objeto metálico pequeño como un clip o un sujetador de papel? Listo. Para esto hay una explicación muy sencilla. Principalmente tenemos que la alfombra de nylon estará siempre en su estado neutro, que quiere decir que tendrá que sus átomos estarán en neutro. Al frotarlo con nuestros pies creamos un campo eléctrico que va a estar alrededor de todo nuestro cuerpo, haciendo que empecemos a cargar con electrones positivos todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que al tocar esto, que digamos que esta es la perilla metálica, vamos a generar un campo de atracción que nos va a generar acá una chispa. Por eso vamos a sufrir un choque eléctrico pequeño entre el contacto que nosotros tuvimos con la alfombra de nylon como con nuestras manos. Esto en los días secos se produce porque en la alfombra vamos a tener mucha más fricción a la hora de caminar encima de la alfombra. Ahora bien, en los días mojados, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros caminamos?
surge que los días húmedos hay moléculas de agua por el aire. Moléculas de agua por todo el aire. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas van a hacer que el ambiente sea húmedo, como lo dicen. Y al caminar por la alfombra va a salir humo aunque nosotros no la podamos observar, porque son micromoléculas de agua que se van acumulando en el ambiente. ¿Esto qué produce? Que no tengamos la misma carga, no podamos cargarnos de la misma manera, y existe la posibilidad de que nos llevemos un choque eléctrico a que no nos lo llevemos. Ahora bien, para la pregunta que por qué no nos descargamos en un elemento metálico pequeño, es porque va a tener una menor carga de la que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo. Por lo que al descargarnos en ese objeto no va, no va a generar, sí va a generar un choque, sin embargo va a ser muy diminuto y no lo vamos a poder notar. Entonces esa es la respuesta de la pregunta 21-12. Gracias.